Estimados docentes de la Cátedra de Derecho Concursal y Cambiario, estimados estudiantes, había un tema en la bolilla 1, que se denomina la titulización de las obligaciones de consumo y que no quise desarrollar antes de que se diera la teoría general de los títulos de crédito y que vieran cómo las características de literalidad, pero fundamentalmente autonomía y abstracción, convertían a este título en una especie especial de documento constitutivo de un derecho que nace ex novo y que circulaba entre los comerciantes al grado tal que yo les recordé que el alemán Einer había hablado de que los papeles de comercio o los títulos de crédito eran nada más y nada menos que el papel moneda de los comerciantes, porque contenían la promesa de hacer pagar y o de pagar, según sea una letra o según sea un pagare, una suma incondicionada de dinero a su vencimiento y que obliga solidariamente a todos los que lo firman. Pero claro, en aquella época y en las primeras alternativas no solamente del medioevo, sino también cuando los títulos de crédito llegan a través de la Convención de Ginebra a la legislación argentina, allá por el año 63, en los decretos leyes 5965/63 y 4776/63, todavía la sociedad de consumo se encontraba en ciernes. ¿Y qué es la sociedad de consumo? No es fácil de conceptualizar, porque ahora advertimos, como dijera John Fitzgerald Kennedy, con gran genialidad, ya en la década del 60, todos somos consumidores. ¿Qué es el consumidor entonces? No es el comerciante el que tituliza obligaciones para que circule el dinero, ya fuera a través de contratos de cambio, ya fuera por operaciones a crédito. No. El consumidor es la persona humana y jurídica, puede ser en algunos casos, que adquiere bienes o servicios o los utiliza como destinatario final, es decir, para consumir a título personal, para vivir. Es la economía diaria, es el que no va a revender ni a volver a poner en circulación el bien que adquiere, sino que lo necesita en la economía doméstica. Y un aspecto fundamental que rápidamente advertimos es que en nuestra sociedad de consumo los precios los ponen los que la Ley de Defensa del Consumidor, sancionada en el año 94, dice con toda claridad: los proveedores, es decir, todos aquellos que son oferentes en el mercado,
sean empresarios, industriales o grandes corporaciones. Obviamente todos comerciantes, aunque la palabra esta ya no esté más contenida en el Código Civil y Comercial, pero la actividad mercantil sigue siendo la que mueve la economía. Y si no, basta ver las consecuencias de estas últimas épocas, donde las recesiones y las altas inflaciones afectaron profundamente la estructura económica de nuestro país. Y que hoy, con la pandemia del coronavirus, se ve absolutamente detenida y el gobierno se ve obligado a tutelar a los más débiles. Pero volvamos al centro de la cuestión. Cuando una persona en esta sociedad de consumo adquiere un bien a título personal y lo adquiere a crédito o le prestan dinero, existe un contrato causal, la relación subyacente, que da nacimiento a esa adquisición, por ejemplo, de un lavarropas, donde el comprador paga simplemente 10.000 pesos y queda debiendo el saldo, que promete pagarlo en cuotas. O compra cualquier otro bien o servicio y que por la cuantía del mismo no puede afectar todo su sueldo y también lo compra a crédito. La pregunta es, los títulos de crédito que nacieron para titulizar las obligaciones entre los comerciantes y para respetar la ley de circulación, es decir, como decía muy bien el doctor Héctor Vélez, que son esencialmente circulatorios. Recuerdan que cuando discutimos la terminología yo dije que se podían llamar títulos de crédito, títulos circulatorios, títulos valor, pero que en realidad en la Convención Ginebrina, tanto la doctrina alemana como la francesa se habían puesto de acuerdo en que la nota característica era la circulación del título. Era, en alguna medida, aunque no lo dice Molina Sandoval en su trabajo, una forma de securitización. ¿Por qué una forma de securitización? Porque el saldo, el activo que significa para mí el crédito de una operación que no me la han pagado íntegramente porque he vendido a crédito como comerciante, lo titulizo a través de la creación de un título de crédito. Ahora bien, entre comerciantes esto era normal y era cotidiano. ¿Qué sucede cuando se pretende titulizar una obligación de consumo? Es decir, que cuando aquella persona común que va a comprar un bien para destino personal, por eso les hablaba de la ropa, de la cocina y de tantos otros bienes que necesitamos en nuestra vida particular, un televisor, una computadora, una impresora, como son cosas muebles con un valor relevante, quedan, ¿no es cierto?, saldos muchas veces. Las operaciones se hacen a crédito. Y lo mismo sucede cuando necesito un crédito y no logro llenar los recaudos que exigen los bancos
por imperativo del Banco Central de la República Argentina y simplemente pido préstamo a los prestamistas, valga la redundancia, individuales. Y además del contrato base de la compra-venta a crédito o además del contrato de mutuo, me hacen firmar un pagaré. Ahí la incorporación de la obligación personal a la cosa, la creación de un título de crédito, mejora la posición de la parte prevalente. ¿Cuál es la parte prevalente? Pues nada menos que los proveedores. Nadie puede dudar que hoy son los grandes oferentes en el mercado los que fijan los precios, según las distintas pautas de la actividad económica. Y que existe entonces entre los proveedores y los consumidores lo que se denomina una subordinación estructural. Y esa subordinación hace que el consumidor no le quede otra salida que firmar el pagaré. Y esta es indudablemente una práctica abusiva, porque ante la necesidad del consumidor de adquirir la cosa, se le hace firmar un documento constitutivo que constituye una nueva causa de deber. El consumidor debe por el contrato causal, por la relación subyacente, y también debe por el pagaré, con una diferencia, que el pagaré probablemente se lo hagan firmar en blanco y luego se lo van a ejecutar sin que se pueda conocer si se ha cumplido con las mandas de la ley de derecho del consumidor, de defensa del consumidor, que establecen la obligación de informar adecuadamente las condiciones del crédito, el costo financiero, el interés, los gastos administrativos, en fin, todo lo que va a implicar esa operatoria. El artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor es muy claro en esto. Pero ¿qué sucede? Esta realidad fue vista en Europa y la Comunidad Europea dictó directivas a los países miembros para que tutelaran las situaciones de los consumidores. Y entonces en Francia se prohibió la titulación de las obligaciones de consumo. En Alemania se las permite, pero habilitando las defensas causales. Y en nuestro país lamentablemente, no hay una norma que solucione el conflicto. Y eso trajo que la doctrina y también la jurisprudencia fundamentalmente se enfrentaran claramente. Unos decían que esa titulización, esa pretensión de cobro a través de un pagaré llamado de consumo, es un pagaré cambiario, pero llamado de consumo porque incorpora una obligación de tal naturaleza, era una práctica abusiva que violaba el deber de información del artículo 36, que viola el deber de información del artículo 36 y que por ende se inserta en una práctica abusiva prohibida por el artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor. Y los fallos empezaron a salir, unos declarando la inhabilidad de los títulos, otros haciendo lugar a la fuerza de la autonomía y abstracción de los títulos de crédito. Este choque dio nacimiento a lo que se conoce como el pagaré de consumo y que indudablemente debe ser regulado expresamente, porque hoy la jurisprudencia no termina de ser unánime, aun cuando la mayoría de ella va pronunciándose
por la inhabilidad del título que incorpora una obligación de consumo. Entre nosotros, la Cámara Cuarta tiene un fallo excelente en una causa SETI que les voy a subir para que lo lean, para que vean el voto del doctor Raúl Fernández, que es realmente magnífico, como hace ver que el artículo 42 de la Constitución de la Nación, que constitucionaliza los derechos del consumidor, obligan también a los jueces y no solamente a los otros poderes a tutelar al consumidor y por ende aplicar la ley más favorable al consumidor. Y que entonces, si quien pretende ejecutar el pagaré en contra de un consumidor no acredita haber cumplido los recaudos del artículo 36, el título deviene inhábil. Qué apasionante, ¿no? La abstracción cambiaria, la abstracción procesal en contra de la obligación de información de los costos que implica la operación, tal como lo plantea el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor. Hoy, si me permiten, les voy a leer lo que dispuso la doctrina más importante en el último anteproyecto de Ley de Defensa del Consumidor y que todavía no ha sido sancionado como ley. Dijo: si una obligación de dar dinero emergente de una relación de consumo se instrumenta en un documento pagaré, se regirá por lo establecido en esta ley, es decir, en la Ley de Defensa del Consumidor, y subsidiariamente por lo dispuesto en otras normas generales y especiales. En todos los casos se aplica el principio de interpretación más favorable al consumidor. Y agrega: además de los recaudos establecidos en la legislación especial, se refiere a los decretos ley 5965, el documento deberá contener la totalidad de la información requerida por la Ley de Defensa del Consumidor, porque de lo contrario, si faltan esos requisitos, el título se torna inhábil como título ejecutivo. Atento la situación jurídica abusiva que se plantea entre la fuerza del proveedor y la evidente debilidad estructural del consumidor. Y así ha nacido en la jurisprudencia el llamado pagaré de consumo. Les voy a subir una serie de trabajos, pocos, 1 o 2, como para que puedan leer la temática del pagaré de consumo, y 2 o 3 fallos que son fundamentales, porque hoy, estudiando títulos de crédito, no pueden ignorar lo que significa el pagaré de consumo. No tenemos tiempo para desarrollarlo mucho más y con detenimiento, pero quedo a su disposición para todas las preguntas y cuestionamientos que puedan surgir, y si es necesario, para dar una clase adicional donde vaya analizando en más detalle los distintos fallos y las problemáticas que se han planteado en este riquísimo debate sobre el pagaré de consumo. Estimados amigos, no todos los docentes piensan como el suscripto, de que debe prevalecer la Ley de Defensa del Consumidor por ser derecho constitucionalizado en el artículo 42 y que es una obligación de los poderes del Estado tutelarlo. No todos los docentes entienden lo que la norma de jerarquía que establece el artículo 1094 del Código Civil y Comercial cuando regula los contratos de consumo. No todos los docentes entienden la práctica abusiva que implica la firma del pagaré de consumo. Y por eso es que este es un tema plural, donde la autonomía de cátedra exige respetar la opinión de todos. Pero ustedes, que van a tener que en poco tiempo más ejercer el derecho en distintas funciones,
no pueden desconocer esta temática y tomar partido por una solución. En Europa esto virtualmente ya no tiene inconveniente. ¿Por qué? Porque, como les digo, las directivas de la Comunidad Europea tutelan al consumidor. Entre nosotros, todavía, lo único que existen son fallos decidores que declaran la inhabilidad del título. Pero falta que se sancione el anteproyecto o una norma similar para dar por concluido este debate, que aún hoy nos ocupa. Les agradezco mucho la atención, espero que hayan comprendido el nudo central de la temática que he planteado y que constituye un tema pendiente para el Congreso de la Nación y donde ustedes como abogados deberán ir analizando y estudiando cómo se produce esta problemática y cuáles son las defensas del Estatuto del Consumidor frente a las leyes cambiarias. Todo un tema. Desde ya les agradezco su atención y por supuesto quedo a vuestra disposición para cualquier tema y cualquier pregunta que quieran hacerme sobre esto. Muchas gracias y muy buenos días. Seguimos estudiando títulos cambiarios, un tema apasionante y que realmente siempre da motivo para nuevas discusiones y debates. Ha sido un placer tenerlos como alumnos. Es un placer poder dictarle estas clases. Muchas gracias.